Bienvenidos a un nuevo episodio de Midnoy. Felices de estar nuevamente acá en un nuevo episodio con un tema tremendamente interesante. Hoy vamos a hablar de mineral estratégico. Somos Milo Nimeller y Francisco Rubina. Estamos muy felices de la llegada que hemos tenido. Tenemos algunos números súper interesantes que queremos compartir con ustedes. Recientemente supimos que estamos en la posición número 4 en nuestra categoría de tecnología en Perú, lo cual nos enorgullece bastante, nos alegra y nos motiva a seguir armando más de este contenido. Así que quisiera agradecer a nuestra audiencia. Y también agradecer a las personas que participaron en nuestro concurso. Durante la semana anterior estuvimos regalando una entrada a Mine Excellence, gracias al auspicio de su presidenta. Y el video en el que llamábamos a participar logró casi 18.000 reproducciones, así que muy contentos también con eso. Y como decía Francisco, hoy día vamos a hablar sobre algo que está muy en boga, un tema bien entretenido, bien contingente, que son los minerales estratégicos. Y no sé, Francisco, si tú sabes lo que son los minerales estratégicos. Sí, podríamos comentar un poco. De partida es muy relevante mencionar que no existe una definición que esté completamente adoptada y adherida por toda la globalidad con respecto a lo que es un mineral estratégico o lo que es también un mineral crítico. De hecho, hasta el día de hoy se mezclan mucho esos dos términos, mineral estratégico y mineral crítico. Algunas definiciones, por ejemplo, la de la IRENA. La IRENA es la Agencia Internacional de Energías Renovables, en la cual se establece que el mineral estratégico es el que tiene una importancia tremendamente relevante en términos de transición energética, justamente porque es una agencia que tiene que ver con energías renovables. Otras definiciones asocian, por ejemplo, los minerales críticos con temas de defensa nacional o de seguridad nacional, pero quiero enfatizar que no existe una definición que esté totalmente adoptada y, digamos, adherida por toda la globalidad en el mundo. Sí, correcto. De hecho, para entrar un poquito más en profundidad, Irena hizo un estudio donde se hablaba de estos minerales estratégicos y se dio cuenta de que existen 35 listados que dependen de distintas instituciones e incluso también de distintos países, que más adelante vamos a hablar de algunas políticas y definiciones de esos países. Por lo tanto, efectivamente, no hay una definición única. Cada quien define qué es estratégico para su país o para su organización, como mencionábamos de Irena. Lo que sí hay un poco de consenso. Y dentro de esta 35 lista hay muchos minerales que se van repitiendo. Hay 51 minerales que están catastrados, incluyendo las tierras raras, que de ahí vamos a hablar un poco más de eso. Y el que más se repite es el cobalto, que recordemos se utiliza para las baterías. Y también el litio, que se repite 29 y 26 veces respectivamente. El cobre, que también es otro de los minerales muchas veces reconocido como estratégico, ocupa el listado 8 de esta lista, o la posición 8 con 19 menciones. Quizás podríamos hablar un poco entonces de qué son las tierras raras, que también, ¿por qué hablamos de tierras raras? Porque Chile, además de litio y cobre, también tiene un potencial bien importante en tierras raras. Sí, justamente tomando este listado que tú mencionas, Milo, en este listado que hizo Irena, las tierras raras son mencionadas 9 veces. Es decir, hay 9 naciones que consideran que las tierras raras son minerales estratégicos, minerales de alta importancia. Y bueno, creo que es un tema que a veces escuchamos, a veces incluso lo mencionamos, pero no sabemos qué son las tierras raras. Básicamente las tierras raras son 17 elementos químicos que tienen una rareza única, de tal parecido que entre los distintos elementos de un mismo grupo químico hace que en la naturaleza estos elementos se tienden a encontrar juntos. Entonces eso hace que su extracción, eh, en un principio, en un inicio, resulte más fácil que a veces otros. Por ejemplo, sabemos que en el cobre, sobre todo en yacimientos acá en Chile, el cobre por lo general se encuentra en reservas que están asociadas a otros minerales y algunos minerales que pueden ser considerados impurezas incluso, que a veces cuesta la extracción. Pero para el caso de las tierras raras, generalmente se encuentran juntos. Por mencionar algunos, está el escandio, el itrio, y hay otros 15 que están en los grupos de los lantánidos de la tabla periódica, como por ejemplo el cerio, el praseodimio, neodimio, etcétera. Bueno, el tema es que la minería de las tierras raras es una actividad en sí a veces compleja, pero tiene una extracción que tiene un potente impacto sobre el entorno, sobre todo porque se pueden explotar por minería a cielo abierto. El tema es que minería en cielo abierto, ya sabemos,
la gran mayoría, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que trae minería a cielo abierto? Genera muchos desechos. La tendencia a nivel global es que los yacimientos pasen a ser subterráneos justamente por un tema de menor cantidad de residuos que generan, pero existe un potencial tremendo en tierras raras, por lo cual Chile también tiene ese potencial, pero creo que tenemos que ir masificando de partida, conocer qué son las tierras raras y cómo se van explotando, porque existe un tema químico y mineralógico que nos hace favorables, pero hay un tema estratégico justamente que todavía no se le ha dado el valor, como por ejemplo al cobre en nuestro país. Pero existen otros de estos minerales estratégicos que hemos conversado, Milo, existe ahí algo súper interesante entre la demanda, la oferta. ¿Cómo está esos rangos? Quizás tú nos podrías comentar un poquito más ahí. Sí, pero creo que antes de pasarnos a eso, hablamos de las tierras raras, pero no hablamos de para qué sirven. Entonces, por qué están en estos listados? Además de que sean raros y de que cueste quizás un poco su extracción al principio o de que estén juntos, como bien mencionas tú, la importancia que tienen es que se utilizan principalmente en la industria de los microchips. Entonces, hoy en día China tiene principalmente, diría yo, el monopolio de estas tierras raras. Y recientemente China decretó una restricción a su exportación. Por lo tanto, hoy en día es un tema súper contingente el poder tener estos suministros, porque sin ellos, en el fondo, no podemos seguir desarrollando la industria de los microchips. Y eso tiene implicaciones en el día a día y también implicaciones de orden militar y de defensa. ¿Ya? Por eso es tan importante este elemento. También hablamos principalmente de cobalto, litio, cobre y de las tierras raras, pero otro elemento también bien importante es el níquel, ¿ya? Que también se utiliza para la batería y también para algunas aleaciones. ¿Ya? Y lo que mencionabas tú de la oferta y la demanda es crítico, ¿ya? Y por eso hay muchos de estos minerales que son estratégicos o críticos, porque se vislumbra que van a haber gaps bien importantes en su capacidad de poder suministrar estos elementos. Y por eso muchos países están tratando de asegurar los suministros, generando distintas políticas, que ya vamos a hablar un poco de eso. Pero ¿cuál es el orden de magnitud de estos gaps? Hablábamos del cobalto, que era el número uno en la lista de los minerales críticos con 29 apariciones. Se proyecta, de acuerdo a un estudio de IRENA, que va a haber un gap al año 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, entre un 25 a un 63%. O sea, la demanda no va a poder ser provista entre ese rango. Otro que va a tener un gap significativo, el cobre. Se proyecta en el cobre entre un 17 a un 43% de la demanda que no va a poder ser abastecida con los proyectos que hoy en día tenemos en desarrollo. ¿Y dónde se posiciona el litio? El litio yo diría que es el más crítico y por eso existe una oportunidad tan grande y se habla hoy en día mucho del litio. Y ya vamos a hablar un poquito en particular del litio, pero para que entiendan cuál es el gap que hoy en día existe, se proyecta al 2030 entre un 66 a un 84% de la demanda que no va a poder ser cubierta con los proyectos y operaciones que hoy en día están proyectadas a ser desarrolladas. Sí, Oye, Francisco, quizás nos podría mencionar un poquito por qué son estos gaps tan grandes. sí, es súper importante ahí resaltar, por ejemplo, el caso del cobalto que mencionaste, Miro, creo que vale la pena resaltarlo y reiterarlo. El cobalto, entonces podríamos decir que es el mineral que más se reconoce globalmente como crítico y es uno de los que mayores gaps va a tener justamente la demanda y la oferta. Tremendamente importante. El cobre y el litio, como lo mencionaste también, tremendamente relevantes para la electromovilidad, que lo hemos conversado en otros capítulos. Por ejemplo, Milo, pensemos cómo se hace la minería de estos minerales, que es tremendamente interesante verlo. Por ejemplo, un estudio que se hizo desde la Agencia Internacional de Energía indica que para poder operar una mina de litio, por ejemplo en Australia, demoraría aproximadamente 4 años en desarrollarse. Si tuviéramos la misma mina de litio ahora pensando localizado en Sudamérica, de 6 a 8 años más o menos se demoraría en tenerla operativa. Y en cobre, fíjate la diferencia, más de 16 años es lo que se demora en estar en producción, digamos, desde que se comienza la prospección hasta que se produce. Mencioné prospección,
exploración también. Bueno, pero ¿qué entendemos por esto? La prospección la vamos a entender como la búsqueda de minerales y desde ella está comenzando un negocio minero porque ya estamos empezando a ver si es que existe algún potencial de algún mineral o no. Luego hablamos de la exploración, cuando la exploración materializamos ya la búsqueda de este mineral y empezamos a generar lo que son los sondajes. Y con estos sondajes, finalmente entonces vamos dimensionando y cuantificando de cuánto estamos hablando. Y ese cuánto estamos hablando justamente tiene que ver con lo que vamos a poder producir o no. Mencionaba Francisco de que existía una diferencia importante entre el desarrollo de un proyecto de litio en Australia y otro en Sudamérica. ¿A qué le atribuiríamos esta diferencia? ¿Por qué se da? De partida hay una razón que es netamente geológica. La geología en la que se encuentra el litio en Australia y en la que se encuentra acá en Sudamérica es distinta. En Sudamérica tenemos la particularidad de que el litio se encuentra en salmuera. Y ahí hay algo que es tremendamente relevante, que vamos a hablarlo un poquito más adelante en detalle, que es el triángulo del litio, donde está involucrado Chile, Argentina y Bolivia, pero se encuentra en salmuera, por lo tanto es mucho más fácil disolverlo. Ya, fíjate que existe una ventaja geológicamente hablando de cómo está disponible el litio en Sudamérica. En cambio, en Australia, el litio se encuentra dispuesto en roca dura, es decir, hay que hacer una minería muy similar a como se hace en cobre. En palabras más simples, tenemos que hacer una extracción que involucre perforación, tronadura, carguillo, transporte, la minería tradicional que hacemos, por ejemplo, acá de cobre. Sin embargo, el proyecto de explotación de litio en Australia, que tiene condiciones geológicas que hacen su extracción más compleja, demora menos que lo que se puede sacar acá en Sudamérica y eso tiene mucho que ver con justamente un tema que vamos a hablar fuertemente hoy, que es las políticas y cómo habilitamos que este proyecto se pueda ejecutar o pueda darse la marcha para que explote libremente, ¿verdad? Sin tanta restricción. Oye, dentro también de los minerales estratégicos, otro criterio que se usa mucho para definir qué es un mineral estratégico, además de lo que hablamos inicialmente, es el concepto de transición energética y net zero, en definitiva, o descarbonización. Ahí también otro elemento súper relevante que hoy en día se dice que de alguna forma hasta compite con lo que podría ser el litio o las energías renovables tradicionales como fotovoltaica y eólica, es el hidrógeno, el famoso hidrógeno verde. Ahí quizás nos podrías comentar un poco más tú qué es el hidrógeno verde, cómo se obtiene, para qué se usa, cuáles son las potencias. Claro. Sí, tremendamente relevante hablar del hidrógeno verde en un contexto de descarbonización, sobre todo. De par- Hemos hablado de que el litio tiene un tremendo potencial y básicamente, químicamente, una ventaja que tiene el litio es que es liviano. Está en el número 3 de nuestra tabla periódica, pero hay uno que está mejor posicionado, que es el hidrógeno. El hidrógeno es el más liviano de toda la tabla periódica, el que tiene peso molecular 1. Entonces, eso lo hace tener un potencial tremendo y además que tiene naturalmente una ventaja, que es el elemento más abundante en toda nuestra naturaleza, en todo nuestro planeta. El tema es que no se encuentra puro, sino que se encuentra por lo general asociado a oxígeno en forma de agua. Eso lo hace un poquito más difícil en su extracción, pero sin embargo existen países, existen sectores dispuestos en nuestro planeta que hacen que el hidrógeno verde sea una tremenda oportunidad. Sectores, por ejemplo, en los que se puede sacar un tremendo potencial de energía eólica y de energía solar. Por ejemplo, por decirte algunas potencias como las que tú me preguntabas recién, Milo, adivina, la primera potencia es Chile. Nosotros somos un país tremendamente largo, que en el norte tenemos el desierto más árido del mundo, tenemos una de las zonas que más sol le llega durante todo el año. En el sur tenemos las zonas con las corrientes de viento más importantes también, tenemos parte de la Antártida también. Por lo tanto, tenemos potencial en nuestros extremos de los dos tipos de energía con hidrógeno disponible. Y además tenemos el acceso al mar, digamos, que está a lo largo de toda nuestra costa. ¿Y por qué es importante el mar y por qué es importante el acceso a esta energía? Claro, es importante porque de partida, ¿qué queremos con todo esto nosotros? Nosotros lo que queremos hacer es cambiar la matriz energética. El hidrógeno se puede obtener de distintas formas. Por ejemplo, está el hidrógeno gris, que muchos no lo conocen, pero es el hidrógeno que se extrae a partir de hidrocarburos. El problema es que este deja una huella de carbono tremendamente importante. Entiéndase como huella de carbono la cantidad de emisiones de carbono que está generando. Por lo tanto, el hidrógeno gris tiene mucho que ver con esa generación de hidrocarburos. Y existe también el hidrógeno rosa, por ejemplo, que tiene que ver con la generación de energía nuclear.
Pero el hidrógeno verde se obtiene en particular a través de la electrólisis, que es un proceso electroquímico en el cual se puede obtener un hidrógeno verde con baja huella de carbono, entendiéndose de nuevo la huella de carbono como la cantidad de emisiones que genera. Y sobre todo si esa generación de la energía necesaria para partir el agua, que decíamos que era lo que necesitábamos hacer, partir el hidrógeno del oxígeno, eso se hace con electricidad, sobre todo si la fuente de esa energía es renovable, normalmente se habla de una huella de carbono cero, ¿ya? Porque no se emiten, no se queman combustibles fósiles para poder generar eso. Sí, Milo, tremendamente importante. O sea, tenemos potencial por todos lados. Chile es una tremenda potencia, pero ojo, no somos la única potencia, existen otras potencias tremendamente importantes, como por ejemplo Italia, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto. Y me gustaría detenerme un poco a hablar ahí, Milo, de España. España tiene una posición estratégica que es tremendamente favorable en el futuro del hidrógeno verde, porque de partida España tiene varios factores, como por ejemplo tiene una infraestructura que ya está avanzada en términos de energías renovables, tiene una superficie bastante apta para poder trabajar el hidrógeno verde, tiene una ubicación estratégica que es tremendamente relevante porque es el puente natural entre África, donde están los sectores con mayor cantidad de sol que le llega, pensando en energía solar, y es el puente hacia Europa, es la entrada natural que hay hacia Europa, y además pertenece a la Unión Europea. ¿Por qué es tan relevante? Porque en Europa es donde están más avanzados en términos de transición energética, pero hay un país aún más relevante, Milo, que me gustaría contarte que es Francia, y Francia tiene dos cosas que lo hacen tremendamente relevante. Primero tiene el Acuerdo de París, pensando en el 2050, y además generó el corredor de energía limpia para el 2030 más relevante en Europa que el H2Med. Y en este Acuerdo de París, Milo, hay una meta súper relevante que tiene que ver con la baja de temperatura global en el planeta, y ahí quizás tú nos podrías contar un poquito qué dice el Acuerdo de París con respecto a esto, por qué es relevante hablarlo. Sí, mira, el Acuerdo de París lo que quiso hacer era, de alguna manera, lograr un compromiso de la reducción de las emisiones de contaminantes fósiles, digamos, en el mundo, y se planteó distintos escenarios del calentamiento global. Se estipuló de que máximo se podía aumentar 2 grados Celsius y más allá de eso habría una catástrofe global. Por lo tanto, se definió esos 2 grados y se planteó una meta de no llegar al máximo de los dos, sino llegar a 1,5 grados al 2050. ¿Y qué desafíos plantea eso? ¿O qué cambios tenemos que hacer? Entonces, la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, que hemos hablado ya harto de ello, plantearon de que hoy en día la situación actual es que de la matriz energética el 62% es con combustibles fósiles, ¿ya? Y combustibles fósiles tenemos principalmente el carbón y el petróleo y solamente un 28% en energías renovables y un 10% en energía nuclear. Esa es la matriz energética hoy en día. ¿Y qué necesitamos que ocurra para poder cumplir este escenario de máximo 1,5 grados de calentamiento? Es que el 91% de esta matriz energética se convierta en energías renovables y el combustible fósil baje solamente a un 5%. Por lo tanto, es una meta súper desafiante. Hoy en día, afortunadamente, estamos proyectando que al año 2030 vamos a lograr un 68% de esa matriz. Es decir, estamos bien encaminados. Pero hay otros elementos que estamos bastante atrasados, como por ejemplo la capacidad de añadir mayor energía. ¿Por qué? Porque no solamente es cambiar la matriz, no solamente tenemos que pasar de un 62% de fósiles a un 91% renovable, sino que también vamos a casi triplicar la cantidad de energía que vamos a necesitar en ese momento. Por lo que hablábamos también en los capítulos anteriores, de que la población va a crecer, los países se van a desarrollar y por lo tanto los consumos energéticos de las distintas naciones van a ir creciendo. Hoy en día se consumen más o menos 27 petawatts de energía y proyectamos que se generen 90 petawatts de energía. Por lo tanto, además de cambiar el porcentaje de las matrices, necesitamos expandir esta cantidad de generación de energía y ahí es donde hoy en día estamos muy atrasados. Claro, y ahí también toma relevancia también pensar que cómo estamos nosotros como país en ese contexto. Yo creo que todo este contexto que tú estás mencionando, Miro, nos beneficia por todos lados. Pensamos en cómo vamos a hacer esta transición energética. Lo has dicho, son metas súper ambiciosas. Pasar de una base que está del orden de los
de los 28%, 30%, a prácticamente triplicarla es un desafío tremendo. Tremendo porque estamos a cerca de 27 años de llegar a ese deadline, a esa fecha de término. Y los únicos habilitadores para lograr esas metas son justamente los minerales estratégicos de los que estamos hablando. Creo que es importante hacer ese nexo. Y pensemos, por ejemplo, en electromovilidad. Ya mencionamos en capítulos anteriores que, por ejemplo, en electromovilidad para un vehículo eléctrico teníamos necesidad mucho más imperante de litio, pero también eso beneficiaba la extracción de cobre. Por lo tanto, como país, estratégicamente, nos posicionamos muy bien. Si vemos hidrógeno verde, como lo hemos conversado, ya hablamos del potencial que tenemos. Por lo tanto, como país para este desafío, somos protagonistas y tenemos la oportunidad de aprovecharla, pero me gustaría ahí que lo revisáramos más en detalle, Miro, hablando un poquito más de este mineral tan importante que es el litio. De todas maneras, de hecho, el paso es bastante natural. Para lograr este 91% del uso de la energía renovable, lo hablábamos también en unos capítulos anteriores. El problema que tiene la energía renovable es que no son una matriz constante en el tiempo. Es decir, los paneles solares no operan de noche, porque no existe el sol. El viento no corre o no sopla a la misma velocidad todo el tiempo. Entonces, son matrices que van fluctuando. ¿Y cómo se regula esa matriz? Almacenando la energía para que podamos almacenar los excedentes durante el día, por ejemplo, en paneles solares, y almacenemos esa energía para la noche y podamos utilizarla la noche. ¿Y cómo se almacena hoy en día la energía principalmente? A través de las baterías de litio, de ion litio. Y si proyectamos de acuerdo a lo que dice Irena, de cuál va a ser la penetración de estas tecnologías, la industria de los automóviles al 2050, cuando tenemos que cumplir este 1,5 grados, la penetración que se proyecta es del 100%. ¿Y por qué 100% tan agresivo? Porque también recordemos que hay muchos países que ya han prohibido derechamente la fabricación de automóviles a combustión fósil a contar de... Los años varían, pero desde el 2030 a 2035 ya la mayoría de los países, sobre todo en la Unión Europea, en Estados Unidos, incluso Chile, Chile también proyectó al año, si no me equivoco, 2035, ya no se van a producir estos autos. Entonces todos los vehículos van a tener esta batería de ion litio. Y a nivel del almacenaje de la energía, que era lo que recién hablábamos, también se proyecta que va a haber una penetración entre el 70 al 84% de todas las infraestructuras de distribución de energía van a contar con estos elementos a ese nivel. Por lo tanto, ahí empezamos a ver por qué el litio se convierte en algo tan crítico y en algo que tenemos que lograr abastecer en muy poco tiempo. Correcto. Entonces, conversemos de litio, Milo. Te invito a que hablemos de litio y quizás podríamos partir conversando de los usos del litio, Milo. Hemos hablado que el litio permite, por sobre todo, almacenamiento energético y ese es su principal rol. Pero hace poco nosotros hemos sido convocados nacionalmente por una estrategia nacional del litio. Entonces, tomando lo que dice esta estrategia nacional del litio, ellos definieron tres usos estratégicos. El primero tiene que ver con almacenamiento de energía a través de uso de baterías eléctricas y sales para acumuladores termosolares, justamente como tú lo mencionabas recién. El segundo uso estratégico que definieron la Estrategia Nacional del Litio tiene que ver con la contribución a la eficiencia energética mediante su utilización en aleaciones livianas y resistentes para aviones, barcos y rodados, como son las de aluminio y litio, como un ejemplo de esta aleación. Y el tercer uso estratégico tiene que ver con ser el elemento clave para la producción de tritio, que es el combustible más importante en la fusión nuclear. Por lo tanto, también se ve un uso entrecruzado con generación de energía nuclear desde el litio para esta estrategia nacional del litio a nivel país. Existen competidores ahí, Miro, también, y es muy interesante que hablemos de algunos competidores. Quizás tú nos podrías comentar algunos y tiene que ver mucho también con la interacción que hemos tenido con nuestro público. Justamente acá un usuario de nuestras redes sociales, un seguidor, René González, nos comentó con respecto a esto, pero háblanos, Milo, un poquito de estos competidores. Hay uno que es súper interesante de conversar un poquito. Sí, o sea, de partida, un competidor es directamente lo que hablábamos recién del hidrógeno. ¿Ya? Entendamos que el hidrógeno también se almacena, tiene desafíos bien importantes en temas de almacenamiento y eso diría yo que ha sido uno de los grandes
elementos que dificultan su masificación, ya que recordemos, el hidrógeno es altamente explosivo y hoy en día se transporta mezclándose con amonio y de esa forma se convierte en líquido y se envía, pero también ahí hay unos desafíos para poder luego quitar el hidrógeno de esta mezcla de amonio y poder producirlo. Pero dentro de los competidores principales y lo que mencionaba René en nuestro Instagram, están las baterías de sal. ¿Y cuál es la gracia de las baterías de sal? Es que almacenan la energía directamente en la sal en forma líquida y la liberan cuando se necesita. Pero lo que produce es que hoy en día el costo de producir estas baterías de sal es muy alto porque es una tecnología que hoy en día está muy incipiente, ¿ya? Por lo tanto, si bien podría llegar a ser un competidor, hoy en día las economías de escala no dan. Es como cuando hablábamos de hace muchos años del grafeno, ¿ya? Que se hablaba de que el grafeno iba prácticamente a destruir la industria del cobre y vemos que eso no ha sido así ni tampoco va a ser así en los próximos 30 años o quizás más, porque las tecnologías se demoran en poder evolucionar hasta un nivel en que son económicamente viables, seguras y confiables. Y hoy en día el litio está posicionado en ese nivel. E inclusive este año se hizo un descubrimiento de un cambio en las baterías de litio que a través de su mezcla con sulfuros pueden lograr una estabilidad mayor en los cátodos y poder aumentar los ciclos de carga hasta 3 veces y aumentar también la densidad de energía. Es decir, si bien han aparecido muchos competidores, entre ellos las baterías de sal fundida, hoy en día el litio tiene mucho potencial con lo que existe y con las tecnologías que estamos desarrollando a partir del litio. Por lo tanto, no se ve, la verdad, una gran amenaza en el litio, por lo menos en los próximos 20 años. Sí, tú conversabas ahí de tecnología, Milo. Quizás es relevante ahí que conversemos un poco de qué tecnología existe entonces para el litio. Algo conversábamos recién hace unos minutos atrás del caso, por ejemplo, de Sudamérica con respecto a Australia, justamente que uno se encuentra desde salmuera. Bueno, el proceso de extracción desde salmuera básicamente es la disolución, básicamente es una composición más líquida. Y existe el otro caso que es la explotación desde roca dura, como habíamos mencionado recién. Pero hay una tecnología incipiente que está también trabajándose que se le conoce por su sigla DLE, que es la extracción directa de salmuera. Esa es también una tecnología nueva que se está sacando. Tú hablabas que existen para estos competidores, Milo, niveles de avance o de desarrollo. Me gustaría citar un término que es muy recurrente en este tipo de tecnologías que son incipientes, que están apareciendo, que es el TRL. El TRL básicamente es el Technology Readiness Level. Su traducción más literal es como su nivel de madurez que tiene esta tecnología para avanzarse o no. Existen 10 niveles y justamente los competidores, los TRL, son muy bajos porque son tecnologías que están recién naciendo, pero para el caso del litio, los TRL de varias de las tecnologías que se están implementando son bastante avanzados. Por lo tanto, eso también nos posiciona competitivamente como una ventaja. Oye, qué bueno que mencionaste lo de la extracción directa, porque también lo vamos a hablar un poco más adelante, y ya mencionamos algo, en la política nacional del litio, esa tecnología es la que hoy en día se está impulsando más. ¿Y por qué? Porque tiene efectos medioambientales mucho más reducidos que la producción actual a través de la disolución desde la salmuera. Así que ahí también empezamos a ver cómo el mundo político, de alguna manera, también tiene mucho que decir. Oye, y cuéntanos un poco respecto, ya que estamos hablando del litio y de que sabemos de que este rol tan importante que tiene, ¿cuáles son las proyecciones de demanda que existen de este mineral? Sí, vamos a citar algunos números de la Agencia Internacional de Energía, que encontramos que es una de las fuentes más relevantes. No es que la hayamos escogido al azar, ni tampoco Irena. Mucho tiene que ver, voy a citar un poco el objetivo de este capítulo. Estamos hablando de mineral estratégico. Es decir, hay una estrategia para qué, justamente para esta transición energética. Por lo tanto, por eso hemos citado muchas veces a la Agencia Internacional de Energía y a IRENA, que es la de energía renovable.
Y justamente en este contexto, como tú me consultabas, Milo, existen varias proyecciones. La que dice la energía, la Agencia Internacional de Energía, dice que de aquí al 2030 se debiese proyectar en proyectos operativos del orden de los de los 800 más o menos kilotoneladas de litio de carbonato equivalente al 2030, bajo construcción, es decir, proyectos que están en su fase de desarrollo previo a la explotación con toda la infraestructura operativa, un poquito más elevados, llegando al orden de los 1100, 1200 kilotoneladas de litio, de carbonato equivalente de litio, pero esta demanda de litio es bastante. Sin embargo, el tema es, ¿vamos a dar o no el abasto? Y en este contexto, creo que es súper relevante citar algunos números. Por ejemplo, un estudio que se hizo en PwC, un estudio que se llama Mind 2022, ellos proyectan que de aquí al 2030 la demanda de este mineral, en particular del litio, va a andar del orden de los 2.800 kilotoneladas de carbonato de litio equivalente, pero existe un gap tremendo con respecto a su oferta, es decir, cuánto vamos a poder nosotros procesar, del orden de nuestra oferta, como mencionaba recién, no supera los 1.200 kilotoneladas de litio equivalente. Por lo tanto, existe un gap tremendo y conversa mucho con la cifra que tú decías al principio, Milo. Recordemos que en el litio dijimos que iba a haber un gap entre la oferta y la demanda del orden del 66 a un 84%. Por lo tanto, hace mucho sentido con los números que estamos viendo de estos estudios. Sí, y sin ir más lejos, el Banco Mundial hace una proyección un poco más hacia futuro, ya cerca del año 2050, donde debiésemos lograr no superar el grado 0,5. Y bajo esos supuestos, dice de que la demanda va a aumentar de tal forma por sobre la producción hasta 5 veces en el caso del litio. Es decir, por cada tonelada que estamos produciendo, la demanda es 5. Por lo tanto, ahí empezamos a ver la criticidad que tiene la minería y el rol que tiene la minería en poder dar abasto, en poder en el fondo mejorar sus procesos, reducir sus tiempos de operación, reducir sus costos para poder ser más eficiente y poder satisfacer esta demanda, ya que esta demanda es la que nos va a permitir, de nuevo, lograr cumplir estas metas de no ceder el 1,5 y poder cambiar la matriz energética desde los combustibles fósiles a la matriz que hablábamos del 91% de energía renovable. Sí, Milo, nosotros sabemos que una característica que define al negocio minero es que es cíclico. Cuando hablamos de que el negocio minero es cíclico, nos referimos a que existen tiempos que son de mucha bonanza y existen otros tiempos en los que existe criticidad y escasez tremenda. Pero esto básicamente no es una definición económica. Por ejemplo, nuestra minería en el cobre ha tenido años que son tremendamente fuertes, en que hemos estado muy bien, pero ha habido otros años en los que no hemos andado bien. Y esto básicamente se debe a que nuestro negocio de minería depende de muchos factores. Entre eso está, por ejemplo, el tonelaje, la ley, entendiéndose por ley la calidad del mineral. Más técnicamente, la ley la podemos definir como el porcentaje del metal de interés que tenemos dentro de una tonelada. Por ejemplo, cuando hablamos de ciento de cobre, estamos diciendo de que existen 3 kilogramos de cobre en una tonelada de muestra. Pero existe una variable que es la más volátil de todas de este beneficio, que es el precio. ¿Y por qué el precio es tan relevante y le da este carácter de cíclico al negocio minero? Y es que el precio, a diferencia del tonelaje, la ley y las recuperaciones, no lo podemos manejar. Y esto es regulado externamente, por ejemplo, a nuestro país y a otros muchos países. Y se fijan, por ejemplo, en la Bolsa Internacional de Londres. Ahí es donde se fijan los precios de los metales. Y de ese precio depende nuestro negocio, porque podemos tener tremenda disposición de reserva, podemos tener toda la infraestructura operativa para explotar el mineral, pero si el precio no sustenta el costo de extracción, no hay negocio. Entonces, con este contexto, Milo, quizás sería relevante que habláramos cómo están los precios justamente del litio, cómo se proyectan. Cuéntanos un poco quizás ahí. Sí, ahí es bien interesante lo que dices tú, Francisco, porque es algo que la gente tiene que entender. El precio es fundamental, como bien decías tú, para transformar recursos en reserva y poder extraerlo.
porque si el precio no justifica que se pague la producción, simplemente no se produce. ¿Y qué es lo que ha pasado en el litio? Lo que vimos que ocurrió en los precios es que hubo un boom desde el año 2017 al año 2020. Pasamos de cerca de 8.000 dólares la tonelada hasta 21.000 dólares a finales del año 2021. Y más aún, del 2021 al 2022, los precios se multiplicaron casi en 7 veces, llegando a un top de 62.000 dólares la tonelada. Y ahí lo que ocurrió es que por primera vez hubo un contribuyente mayor a Codelco, que fue SQM, que por este crecimiento tan grande en los precios pagó muchísimos impuestos y le ganó en el aporte fiscal a Codelco. Y, pero eso ya hoy en día se está controlando, ¿ya? Entonces, hoy en día cuando hay aumentos tan grandes del precio, como mencionábamos anteriormente, las reservas se empiezan a tornar más atractivas y por lo tanto se empieza a incentivar la inversión. Y cuando se incentiva la inversión, se desarrollan más proyectos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando se desarrollan más proyectos? De pronto hay más oferta del mineral y por lo tanto, cuando se inunda el mercado, los precios empiezan a disminuir. ¿Y qué es lo que se proyecta a futuro? Se proyecta que de aquí al 2027 aproximadamente, el precio empiece a bajar desde las 66.000 que llegó a estar de top a en torno a 20.000 dólares la tonelada. Es decir, ya va a empezar una normalización y vamos a volver a los precios que podríamos decir de equilibrio que teníamos a finales del 2020. Sí, qué relevante que hayas mencionado ahí, Milo, el tema de Codelco y SQM, porque justamente hace unas semanas atrás los directores de Codelco, el ex director y el actual director de la mesa ejecutiva, conversaban de esto, cómo veían que Codelco se proyectaba en función, por ejemplo, del boom del litio, y justamente el ex director mencionaba que el litio del boom ya no lo aprovechamos. Tú acabas de decir su boom, esa multiplicación de hasta casi 7 veces que tuvo el precio del litio, no lo aprovechamos y lo aprovechó Australia, con todas las limitaciones que acabamos de conversar hace poco, con una disposición geológica, mineralógica que no lo beneficia, con menos cantidad de reserva, nosotros teniendo todo el potencial que tenemos, no lo aprovechamos. Ya hubo un primer boom que no tomamos y en lo que viene se proyecta también que debiésemos ser ágiles, pero sin embargo él mencionaba entonces que el futuro de Codelco no estaba más bien puesto en hacer competir el litio con el cobre. Justamente es importante resaltar eso, no son competidores para nada, son proyectos aparte. El futuro de Codelco estaba más puesto en proyectos estructurales. Y estos proyectos estructurales básicamente son habilitar toda la infraestructura necesaria para que proyectos emblemáticos y gigantes, que son el futuro de Codelco, como Chuquicamata Subterránea y Teniente, en el Nuevo Ariel Mina, sean los que sustenten el futuro de Codelco, como proyectos estructurales. Y otra cosa, ellos mencionaban, es el litio. Prepararse con un rol activo de Codelco para poder hacerlo. Y en este contexto, Milo, quizás sea relevante también ver, ok, cómo está nuestra reserva, cómo está nuestra producción, cómo estamos posicionados nosotros en términos del litio. Hablamos en algún momento, Milo, del triángulo del litio. Quizás sería relevante que nos hablaras tú un poquito qué es el triángulo del litio, quiénes lo conforman, cómo estamos. Sí, mira, se le conoce al triángulo del litio a un verdadero triángulo que se produce entre Bolivia, Argentina y Chile, que es donde están los principales salares, ya que hablábamos de que en Chile el litio se presenta en forma de salmuera dentro principalmente de los salares. ¿Cuáles son los salares? El salar de Atacama, principalmente, ahí es donde está la mayor cantidad de las reservas, y quien tiene la mayor reserva es Bolivia, con aproximadamente 23 millones de toneladas de litio, que es aproximadamente el 25% del total. Le sigue Argentina con 17 millones, 23%. Tercero entra Chile con 9 millones o un 11% de las reservas globales. Es decir, el triángulo del litio de estos tres países conglomeran aproximadamente entre un 50 a un 55% de las reservas globales. En el resto del mundo, los principales reservas están en Estados Unidos con un 9%, Australia con un 8% y China con un 6%. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y tú lo mencionaste un poco también recién, Francisco, que
Si vemos en la producción, porque eso son las reservas, eso es cuánto litio tenemos. Pero si vemos en la producción, ocurre algo muy, podríamos decir, particular o peculiar, de que pese a que nosotros tenemos las reservas principales, y sobre todo Bolivia, quien produce más litio es Australia. ¿Ya? Australia produce, con datos actualizados a este año, aproximadamente el 47% del litio en el mundo es producido por Australia, que solamente tiene el 8% de las reservas. Chile es el segundo con un 30%, le sigue China con un 15% y Argentina cerca del 5%. Y recordemos, Bolivia era el número uno y sin embargo no figura prácticamente en el listado. Y eso te habla de la importancia que tienen las políticas para poder incentivar los desarrollos. Y ahí quizás tú, Francisco, nos podrías comentar un poco de este aspecto tan relevante. Sí, claro. O sea, las políticas son un tema tremendamente importante y es casi decidor para ver qué pasa con la explotación de un mineral. Hace unos minutos atrás citábamos a lo que dice la Estrategia Nacional del Litio. Bueno, como política, esta Estrategia Nacional del Litio tiene definiciones estratégicas. Te las voy a mencionar. Una de las definiciones estratégicas que ellos tienen es el involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial, muy parecido a lo que pasa con Codelco. Creación de capacidades. Hay un foco importante ahí en generar capacidades para habilitar nuevas tecnologías. Asociación público-privada, es decir, involucrar tanto entidades públicas como, por ejemplo, algunos actores del gobierno, del Ministerio de Minería, con otras privadas. Fortalecer el marco institucional. Y por último, un alto foco en sostenibilidad social y territorial, es decir, involucrar a las comunidades. Entonces, fíjate que hay un tinte bastante enfocado hacia una participación activa del Estado. Y en este contexto, Milo, se fijaron hitos para colocar metas, digamos, 2023 y 2024. Te los comento. Primero, que crear un comité estratégico de litio y salares. Ojo, litio y salares, porque justamente nuestra geología, como has mencionado, está dispuesta en salares. Iniciar un proceso de diálogo y participación, es decir, que la comunidad pueda participar más activamente en la definición de la explotación del litio. Importantísimo el tercer punto que ellos definen como hito de aquí al 2024, que es crear la empresa nacional del litio, muy similar a lo de Codelco nuevamente. También está considerado como un hito al 2024 crear una red de salares protegidos y en aquellos salares que están en régimen de explotación, asegurar el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental, es decir, muy alineado con la sustentabilidad. Nuevamente modernizar el marco institucional. Fíjate en este, Milo, que es tremendamente importante, crear un instituto tecnológico y de investigación público del litio y salares. Es decir, hay un interés genuino, importante en generar tecnologías que permitan habilitar y extraer de forma más sustentable el litio. Y los últimos dos hitos que ellos fijaron tienen que ver con incorporar al Estado en la actividad productiva del Cerro de Atacama. Y por último, la prospección de otros salares. Y qué bueno que en la Estrategia Nacional del Litio hablan de prospección, porque económicamente sabemos que la minería es un negocio y hay muchas diferencias entre prospectar y explorar. Prospectar es de un costo mucho menor si lo comparamos con respecto a explorar. Por decirte algunas cifras, Milo, el metro de sondaje de diamantina, es decir, con coronas que son formadas con diamante para poder sacar muestras de mineral, anda del orden de los 100 a los $150. La prospección ni siquiera se acerca a estos números. Entonces, qué bueno que desde una estrategia nacional del litio estén pensando en primero prospectar y ver dónde podría existir potenciales anomalías que representen más presencia de litio, pero pareciera ser que el litio que hay está bien. El tema es, explotémoslo, ¿verdad? Y algunas cosas ahí, Milo, que nos permiten a veces o nos bloquean, tiene mucho que ver con la carga tributaria, los royalties. Quizá ahí tú podrías hablar un poquito más. ¿Qué pasa con estas cargas tributarias que a veces bloquean este tremendo potencial que tenemos en reserva? Sí, bueno, lo hablábamos un poco de las diferencias de producción entre Australia, por ejemplo, Chile y Bolivia. Se empiezan a surgir porque unos tienen políticas ya desarrolladas y otros están todavía desarrollando. Y también tiene que ver, como bien mencionabas tú, con las cargas tributarias. Hoy en día en Chile se aprobó el proyecto de royalty minero y cómo nos posiciona eso con respecto al mundo.
Hoy en día la carga tributaria va a quedar aproximadamente en un máximo de un 46,5% a la gran minería y un 45,5% para el resto de las mineras. Y eso, si lo comparamos con la carga impositiva del resto de nuestros competidores, por ejemplo, el mismo que citábamos de Australia, ya nos quita competitividad, porque Australia tiene una carga equivalente al 45%. Y otro competidor muy importante en lo que es minería, sobre todo cobre, viene a ser Perú, que tiene una carga impositiva máxima del 41%. Otra nación que hoy en día también está generando políticas específicas del litio, que podríamos compararnos, es México, y ellos tienen una carga impositiva del 42%. Es decir, hoy en día con el nuevo royalty aprobado nos estamos posicionando como país como una de las cargas impositivas más altas del planeta. ¿Y eso qué es lo que produce este involucramiento, digamos, un poco quizás excesivo, podríamos llamarlo, o más intensivo del Estado? Es que primero los proyectos se encarecen y segundo los proyectos también se hacen más difíciles de realizar, ya que tenemos un socio que no tiene las mismas velocidades que las empresas privadas y eso dificulta el desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina? Argentina, si bien tiene un Estado que se involucra mucho en muchas cosas, en lo que es minería, no tiene una estrategia de ser partner productivo, sino que los proyectos hoy en día en Argentina son netamente privados y pagan sus tributos y pueden desarrollar la industria. Por eso hoy en día Argentina en litio está creciendo a velocidades muchísimo más grandes que Chile. Y también tenemos, por supuesto, el caso contrario o el anteejemplo de Bolivia, que también el litio está declarado como un elemento relevante para ellos. Sin embargo, por sus problemas políticos, no han podido desarrollar una política para su extracción y por lo tanto, pese a tener las reservas más grandes del planeta, ni siquiera figuran como uno de los productores relevantes. Entonces, ahí quizás, Francisco, tú podrías mencionarnos, además del mundo tributario o impositivo, hablar un poco de cómo se estructura esto volviendo al origen, ¿ya? Porque hoy en día nosotros estamos hablando sobre política del litio y tenemos la política, podríamos decir, nacional también del cobre, pero estamos bajo el alelo de estos minerales estratégicos. Entonces, quizás podrías comentarnos cómo está el mundo respecto a estos minerales estratégicos, porque en Chile recordemos que no tenemos política de minerales estratégicos aún, solo del cobre y solo del litio. Así que cuéntanos, Francisco, cómo estamos con respecto al mundo. Sí, mira, súper relevante conversar de algunos países. Partamos por nuestro principal competidor en términos de litio. Muy relevante lo que ha hecho Australia. Australia, dijimos, con mucho menos disposición de reserva, nos superó por lejos en producción y mucho tiene que ver con también su marco político. Por ejemplo, ellos ya tenían una estrategia de minerales críticos definida en 2019 que incluso fue actualizada en 2022 y están pensando ya en tener una estrategia que tiene como objetivo ya los minerales críticos para generar energía de gran impacto para el 2030. En la Unión Europea, por ejemplo, ellos ya definieron también una propuesta de la Comisión Europea de Minerales Críticos y en 2008 también ya tenían una definición que se fue actualizando en 2020. Brasil, un competidor cercano que tenemos, en 2021 empezó a lanzar una estrategia nacional que por sobre todo le quisieron dar un tinte bastante ambiental, pero esto tiene mucho que ver también con el historial que tiene Brasil con algunos desastres ambientales. Samarco es uno de los más relevantes que tuvieron, en el cual hubo un tremendo incidente asociado al colapso químico y físico de un relave que dejó bastantes personas muertas. Por lo tanto, tiene ese tinte altamente de medio ambiente. India en 2019 adoptó una política nacional de minerales, minerales estratégicos. India bastante potente, tremendamente diría yo, en tierras raras, que ya lo hemos conversado, cuáles eran las tierras raras. Fíjate que también está en algunos países, Milo, como Japón, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención que en Japón, no lo hemos mencionado, pero ya en marzo de 2020 ellos ya habían tenido su estrategia internacional de recursos con foco en mineral estratégico. En Sudáfrica
que Sudáfrica es muy fuerte en oro, en minas profundas. En 2022 también estaba convocando al gobierno para generar su estrategia de exploración y implementación para minerales estratégicos. Y como mencionábamos, el Reino Unido en 2022 también asoció su definición de estratégica de minerales críticos, al igual que Estados Unidos en 2017. Pero quizá ahí, Milo, ya viendo barrido, digamos, el contexto global, existen algunas barreras y soluciones con respecto a estas políticas. Y quizá para irle dando un cierre a esto, Milo, ¿podrías tú comentarnos de qué tratan estas barreras, estas soluciones, qué establecen infraestructura, política, etcétera? Sí, si vemos casi todas las políticas han sido desarrolladas, son bastante nuevas, o sea, no hay políticas más antiguas de 20 años. Europa, yo diría, el más pionero en esto, que el 2008 hizo su primera iniciativa, pero la mayoría fueron en los últimos 5 años. O sea, hablábamos de que la gran mayor parte es del 2017 en adelante, y Chile tampoco, bueno, y Chile está un poquito más atrasado. Estamos recién generando las políticas de los elementos que nosotros consideramos más, quizás tenemos más potencial de mercado, que el cobre y el litio, pero estamos un poco más atrás respecto de su regulación, de todos los minerales estratégicos que hablábamos al inicio. Pero, como bien decías tú, Francisco, hay barreras. Principalmente estas barreras se dividen en tres grandes pilares. Primero, en habilitar la infraestructura para poder conectar las distintas fuentes de energía renovable a los mercados. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que generar redes de distribución y almacenamiento, que hoy en día no dan abasto. Es decir, tenemos que, por ejemplo, si nos vamos al caso de Chile, tenemos que lograr conectar de alguna forma la energía renovable que se está produciendo en el norte de Chile con la necesidad principal que está en la zona central. Ya hemos tenido algunas interconexiones de grandes circuitos conectados, que está de hecho el circuito conectado central, pero tenemos que avanzar aún más en eso, y a nivel global existe una gran barrera de poder dar solución a este elemento. En los temas políticos no existe hoy en día un criterios bien claros, lo hablábamos al inicio de este capítulo, de cuáles son los minerales estratégicos. Por lo tanto, tampoco hay políticas bien claras en cada uno de los países, y cada país va avanzando de una manera independiente. Y tampoco se le presta mucha atención a los factores socioeconómicos que podrían tener el desarrollo de estos distintos elementos en la generación de hubs. ¿Y qué genera eso? Un impacto directo al tercer pilar, que también tú lo comentaste un poco, Francisco, que tiene que ver con las habilidades de la gente. Lo comentaste dentro del marco del desarrollo de la política del litio, de generar capacidades y conocimiento en la gente. Ese es un gap que no solamente está en Chile, sino que está en todo el mundo. Es decir, tenemos que cambiar, junto con cambiar la materia energética, desde los combustibles fósiles a los combustibles renovables, o más bien fuentes renovables. Para lograr esa transición también tenemos que entrenar a la gente y cambiarles también las habilidades que hoy en día son buenos en, por ejemplo, en petróleo. Tenemos que cambiarlos a que sean buenos en litio, ¿ya? Y eso genera gaps en el conocimiento y en las habilidades que tienen que ser resueltos. Entonces, yo diría que esas son las principales barreras, y quizás tú podrías mencionarnos cuáles crees tú que son las soluciones o las oportunidades que tenemos para dar solución a esas barreras. Claro, por ejemplo, tú mencionabas algunas barreras que están asociadas a la infraestructura, pero principalmente la solución podría estar en modernizar y expandir infraestructura que permita el desarrollo, el almacenamiento, distribución, transmisión y el consumo de estos minerales estratégicos de energías renovables. Pensando en las soluciones con respecto a las políticas y regulaciones, bueno, este es un tema un poco más complejo porque cada país tiene su política, su definición, tiene también su estabilidad política distinta. Por lo tanto, la solución podría estar enfocada en generar un marco regulatorio global que pudiera ser, digamos, convenido y reconocido por varias naciones que tengan objetivos estratégicos similares. El tema es que, volviendo al origen de este capítulo, es que los minerales estratégicos no tienen una definición que esté adoptada por todos los países, por lo tanto, políticamente no podemos esperar mucho más.
No sabemos cuáles son todos los minerales críticos, mencionamos algunos ejemplos, pero políticamente está difícil que lo tengamos. Y pensando justamente en las habilidades y las capacidades institucionales, Milo, la solución básicamente puede estar enfocada a desarrollar planes de formación, generar habilidades específicas que estén con alto foco en energía y en transición energética, potenciar el conocimiento. Creo que en ese foco la Estrategia Nacional del Litio está bien embarcada porque tenía la generación, por ejemplo, de un instituto tecnológico, tenía la generación de algunas asociaciones con respecto a litios y salares. Entonces, hay foco en potenciar habilidades y hay foco también en potenciar capacidad institucional. Creo que está bien alineado, pero es una incógnita ver cómo lo vamos a ejecutar y qué tan adheridos vamos a estar a esta estrategia nacional, que pinta bien, pero vamos a ver cómo vamos, porque de nuevo existe un gap tremendo entre la demanda y la oferta, lo que estamos entregando. Muy probablemente nos va a costar mucho llegar, pero tenemos que ser productivos. Productividad es un tema tremendamente relevante, tenemos que ser eficientes y por sobre todo tenemos que ser sustentables. Sí, bueno, dentro del capítulo hablamos de varias cosas. Eh, una de ellas era el Acuerdo de París, ya que da un marco para que, digamos, las naciones se pongan de acuerdo en que si excedemos estos 2 grados centígrados, el mundo se va a acabar. Vimos también todo el problema que se genera de cómo podemos lograr abastecer de las energías renovables que necesitamos para mantener y cumplir este acuerdo. Y eso también genera estos distintos gaps que hablábamos de la demanda, entre la demanda y la oferta. Y ahí nuestro rol como podcast es de alguna manera difundir la minería. ¿Y por qué es tan importante? Porque también en este tercer pilar que tú recién hablabas, Francisco, de las habilidades, estamos viendo que hoy en día la gente, los universitarios, los estudiantes, incluso más jóvenes, no quieren trabajar en minería, porque ven que la industria minera tiene una fama que, digamos, no es buena y nosotros tenemos que cambiar eso. ¿Y por qué necesitamos cambiarlo? Porque ya hablábamos de que existen estos gaps gigantescos y si no tenemos gente para que trabaje en la industria, no vamos a poder suplir de estos minerales que son críticos y estratégicos. ¿Para qué? Para cumplir el Acuerdo de París y con eso lograr en definitiva salvar el mundo y poder asegurarnos de que vamos a poder vivir tranquilos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Así que, bueno, ojalá hayan disfrutado de este capítulo. Lo preparamos con, yo diría, con harto cariño. Entregamos mucha información que yo creo que va a ser muy relevante para que puedan formarse también una opinión un poco más fundamentada en torno a datos y estudios que se han realizado al respecto. Y junto con Francisco estamos preparando una sorpresa de traer un invitado que es experto en estos temas, que nos va a acompañar, donde vamos a poder entrar en un poquito más, o más bien, en mucha mayor profundidad y tener también una mirada mucho más desde la experiencia y desde el conocimiento y desde la práctica. Así que los dejamos invitados a compartir nuestro episodio y de esa forma poder llegar a más personas y cumplir nuestra meta de difundir la minería dentro de la población y despertar el interés y mostrar de que se están haciendo cosas innovadoras, de alta tecnología, de alto potencial y que la minería es fundamental para poder cumplir los acuerdos y poder salvar en definitiva el planeta. Justamente, Milo, sin minería no hay futuro. Así que acompáñanos con Minoid a descubrir la minería del futuro.